23 de abril, el presidente Abinader junto a la primera dama estarán en todo este ceremonial que hay en Ciudad del Vaticano con relación a por la muerte del Papa Francisco. Todas las medidas de seguridad, porque ahora en Roma estarán líderes mundiales, Estados Unidos, bueno, de todas partes. Entonces eso es lo lógico. Y es importante, cuando la muerte de Ratzinger, también acudieron líderes de todo el mundo a despedir al Papa. En este caso, dos papas en poco tiempo, y ahora en la sede vacante, o todo este proceso que estábamos mencionando ayer. Bueno, Emma Polanco, la nueva presidenta de la Cámara de Cuentas, será juramentada el equipo a las 11 de la mañana de hoy en el Senado de la República, que es el que elige. Recordemos que una comisión de la Cámara de Diputados evalúa, se somete al Pleno, el Pleno decide cuáles ternas se envía, se mandan quintetos desde la comisión, el Pleno elige ternas, las envía al Senado de la República, el Senado y hace una evaluación y entonces decide cuáles son los 5 que van a integrar la Cámara de Cuentas, elige al presidente y al vicepresidente. Le pone nombre a esos 2 cargos. Emma Polanco, con todo el crédito profesional, moral también, fue rectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, licenciada en contabilidad por la misma UAS, con un doctorado en economía, varias maestrías, docente en UAS, en INTEC, en fin, una mujer con todos los méritos para desempeñar esas funciones. Los demás, los otros 4, los digo a continuación. Bueno, aquí está Emma, todas. Que sepa que a Emma no le quisieron imputar situaciones con los vecinos, porque ella trabajó una vez en la embajada de Haití. Gente que se mata por trabajar en la de los Estados Unidos. Pero bueno, así son las cosas. Emma Polanco la acompañará Francisco Tamares, de vicepresidente, al igual que Francisco Franco, Ramón Méndez y Griselda Gómez, que serán los miembros de este órgano de fiscalización del Estado. La Fuerza del Pueblo, con 3 miembros, PLD no tiene, dijo que exigió una revisión profunda del proceso para elegir. La negativa está centrada en 2 de las personas, Francisco Tamares y Griselda Gómez. En la Fuerza del Pueblo estaba planteando para esas posiciones al ex fiscal titular de Santo Domingo Este, Eduardo López Ulloa, y a Maribel Reyes. Entonces dice que no hay que revisar esto, y está alertando a los organismos mundiales sobre esta elección. Henao, el senador Rogelio Henao, dijo no entender por qué los opositores afirman que no pudieron participar de manera inclusiva en la etapa de elección si hay una gran parte de consenso entre los electos. ¿Verdad que Henao es un sabio de la política y sabe muchas cosas? Y los senadores que estaban ahí saben exactamente lo que él le está diciendo. Es una gran parte del consenso. Miren, ahí está fulano, pero aquellos 2 no. Y además estaban trabajando en la comisión en todo momento. O sea, no es que de repente sacaron un conejo de la chistera en ausencia de los demás. En 193 aspirantes. Dice la Fuerza que no fueron publicadas las evaluaciones. Todas las
los comisionados conocen las evaluaciones y los del Pleno del Senado también. Ese es el material fundamental para la selección final. Y Griselda Gómez ocupó, bueno, los dos que somos vetados, que la fuerza objeta, dice que Griselda Gómez Santana ocupó la Dirección de Calidad y Evaluación de la Gestión Presupuestaria en la Dirección Nacional de Presupuesto, lo que la coloca en una línea de conflicto, etcétera. Cuando uno va a los datos de doña Griselda Gómez, toda su especialidad ha sido en materia de contabilidad y auditoría, con 26 años trabajando, 20 tantos años en Contraloría. Y ingresó en 1999, que era el gobierno de Leonel Fernández. Duró los 20 del PLD, los 4 de Hipólito y 3 o 4 de Abinader. Pero ahí está, objeción de parte del pueblo. Ocurre también con el señor Tamares, que toda su vida ha estado vinculado a los trabajos de auditoría, de fiscalización de las cuentas nacionales. En Francisco Franco, que no ha sido objetado. Francisco Franco. Soto. Es un joven, él estuvo una vez aquí cuando presentó un libro sobre, bueno, laboraba en el Constitucional, en el Tribunal Constitucional, y era un libro sobre, no recuerdo, jurisprudencias, un libro bastante grueso. De los Sotos de Banizo. Él una vez él trabajó en el bufete de Julio Curi, estuvo vinculado a instituciones del Estado. Bueno, era en esa función. Recordemos que cuando se sometió a miembros de la Cámara de Cuentas, que encabezó el señor que casó Michael Jackson. Sí. Álvarez Pérez. Señor Álvarez. Álvarez Pérez. Ellos pidieron la oficina de Curi y los defensores contrataron a Curi y a Franco. Pero la Cámara de Cuentas entrante optó por rescindir el contrato. Esto fue a tribunales y el Tribunal Administrativo dejó sin efecto el contrato porque se dijo que estaban pagando que lo iban a pagar con fondos de la Cámara de Cuentas. Pero este joven, lo que uno ha indagado, que tiene todas las competencias, figuraba entre los defensores de Jean Alain, pero una labor profesional de muchos años. Y aquí, bueno, me sacan cosas a todo el mundo, que hace 32 años había una prima que trabajaba en el consulado de Vengan a Ver. Y se tratan de... Vengan a ver, no el consulado, ¿cómo es eso? Por eso. Y todas las maneras de la descalificación. Esperamos que este equipo haga el trabajo después del fracaso del anterior y del anterior y de la otra. Porque la Cámara de Cuentas Álvarez Pérez terminó haciendo allanada, él diciendo que había muchas auditorías que se maquillaban, él, y diciendo en un momento, siendo titular, que recibía muchas presiones del gobierno. Él lo dijo. Y que él lo único que podía hacer era emitir un voto disidente. Terminó muy mal. La actual Cámara de Cuentas también terminó mal. Le corremos los pleitos, los sometimientos, los desacuerdos y al final la poca productividad. No se hicieron prácticamente auditorías. Pero la anterior, la que presidía la doña, fue una cámara sin mucho ruido, pero, La doña. pero, hay muchos peros. Dios. Porque hubo auditorías muy hermosas,
a propósito de maquillaje. Y muchas que se citaron que no salieron, y muchas que en público se discutió intervenciones de presidentes para que esa Cámara de Cuentas que presidía doña Liselot Marte de Barrios, y hubo intervenciones para parar cosas y se pararon. Esa no tuvo ruido público, pero hubo efectividad en cuanto a intervención política para frenar cosas. ¿Qué es más grave, evalúe usted? Como dice un amigo de Pablo, las tres son peores. Esperemos que doña Emma, un trabajo que demostró frente a una difícil Universidad Autónoma de Santo Domingo, pueda hacer un buen trabajo y se pueda restablecer el crédito de la Cámara de Cuentas, que es el órgano de fiscalización del Estado Dominicano de las cuentas nacionales. Fundamental. Tirado ahí, a veces se ha colocado a cualquiera, en algunos momentos. Geomar García, sí, Geomar, te voy a tirar al agua, hacía un cuento con mucha gracia de cómo llegó un presidente de Cámara de Cuentas al lugar. Él se paraba con un letrero frente a la casa de Hipólito. ¡Presidente! Pidiéndole un empleo. Se paraba todos los días. Geomar lo cuenta porque en el gobierno de Hipólito, para los que llegaron tarde, la fuente era la casa de Hipólito, porque Hipólito no necesariamente salía para el palacio desde su casa. Entonces usted veía 12 vehículos de la seguridad y 20 de la prensa detrás. Eso era una locura. Y salían por ahí. Recordemos que Hipólito tomaba los lunes para visitar amigos. Iba a la Francesa, visitaba a Pepín Corripio, y usted veía 30 vehículos detrás del presidente. Pero bueno, entonces los periodistas tenían que ir a la casa del presidente Mejía. Y allí se paraba ese señor con su letrero todos los días, hasta que un día Hipólito, dice Geomar, presidente, dice Geomar eso. Hipólito, diga lo que quiere ese hombre. No, que quiere un empleo. No, a la Cámara de Cuentas. Presidente de la Cámara de Cuentas. Yo lo conozco. ¿Tú lo conoces? Claro. Dios, triste Terrible historia la de la Cámara de Cuentas. Pero bueno, pasando a un tema ya más formal y doloroso. Ayer hubo acciones en Friusa. Recordemos que desde hace muchos años hay denuncias que no se puede entrar a Friusa, que el control, Julián siempre cita un director de migración de este gobierno, del primero, diciendo que era un Friusa y no se podía entrar. Yo lo cito, no, lo dijo. Sí, yo no he dicho que no lo citas. Que no se podía entrar y toda esta parafernalia, había denuncias esporádicas, los medios hacían reportajes, etcétera. Y esto creció en los últimos tiempos, diciendo Friusa, hasta que vino la famosa marcha de Friusa, se generó una tensión, el gobierno tomó una serie de medidas para evitar violencia, porque había grupos que decían que iban a ir a matar mosquitos, a sacar a los haitianos, porque el gobierno, si no podía, todo lo que escuchamos. Se organizó la marcha, se pudo con el convocante oficial, con la entidad convocante, organizarla, ¿no? Que es lo que se hace. Usted me notifica y yo tomo todas las medidas de prevención, establecemos la ruta y todo eso se hizo. Pero un grupo de guapos que buscaban el desorden acudieron a donde no tenían que ir, traspasaron los límites, la policía intervino, los retira con gases lacrimógenos y bueno, y ya ustedes saben todos estos discursos, redes, los trastornos, manipulaciones, y se anunciaron nuevas marchas. El gobierno que decía que todo estaba en control, que no era verdad que no se podía entrar, que todas estas cosas. Hizo varios operativos posteriores en Friusa. Hasta el ministro de Defensa llegó a Friusa. Establecieron un control en el lugar físico de militares, que todavía está ahí.
Lo que quiere decir que probablemente el gobierno a posteriori le dio la razón a quienes decían que no había control de Friusa porque la ocupó y asentó a militares allí. Y ayer hay imágenes que los militares intervinieron y destrozaron, barrieron casuchas después de numerosos apresamientos. Ha habido muchos apresamientos, control de territorio, y ayer se habla de decenas de apresamientos en una nota de la Dirección de Migración. Esto es el mismo día, hoy es miércoles, no, el día posterior al inicio de un plan de control en hospitales, que yo le llamo a la casa de las parturientas, y el día posterior a ese control bárbaro de colocar oficiales de migración en 28 hospitales y de colocar vehículos de migración frente a las principales maternidades, pedir documentos, una interdicción prácticamente. Usted está embarazada o es moreno, negro, venga, déme su documento si usted quiere atención médica, a ver si usted la puede tener, a ver si usted tiene los papeles en regla. Si no lo tiene, va preso, lo votamos después de usted recibir las atenciones médicas. Bueno, entonces salió según una nota de migración, se plantea como usted siente como un tono de éxito, de triunfo, de 40 y tantas embarazadas y 38 mujeres que parieron, que dieron a luz, que alumbraron. Y volvemos a lo que decía el presidente del Colegio Médico en este programa ayer. Decía, nosotros somos médicos, no oficiales de migración, nosotros estamos formados para atender a pacientes, y no puede ser que una mujer que necesita reposo y se necesita atenciones adicionales luego de parir, que sea montada en un camión, que era mi queja antes de la intervención del presidente del Colegio Médico. Estábamos planteando necesariamente esto, y cuando le hicimos la pregunta lo planteamos. ¿Cómo se le coloca después de parir, con cesárea o sin cesárea, en un camión para llevarla a Jaina, a un centro de detención, y luego a la frontera? Bueno, pues eso se hizo en el caso de 38 mujeres que parieron. Se les llevó a Jaina y luego al control fronterizo Elías Piña, entregada a las autoridades haitianas. Una cosa monstruosa, bárbara, para satisfacción de un grupo o muchas personas que entienden que esto es maravilloso, que eso es lo correcto, que no son seres humanos, que pueden ser tirados por ahí, no importa las condiciones en que se encuentren. El Colegio Médico elevó el tono, muchos nos quejamos y nos vamos a seguir quejando de esta actitud del gobierno, sobre todo para satisfacción de ese sector que es más amplio, que inició con un grito de un sector político y minoritario que ya es mucho más amplio. Uno puede entender el control de relato, la discusión sobre espacios políticos, mediáticos, todo eso uno lo puede entender, por eso es un horror, una barbaridad el llegar a esos extremos. Y aún en ese contexto hay gente que dice que el gobierno hace poco o nada frente a la migración, y que tiene unos pactos y que va a legalizar, y que incluso algunos alientan o exigen al gobierno que desconozca decisiones del Tribunal Constitucional en estos casos migratorios, cuando el Constitucional dice, mira, esos se acogieron a aquella ley, a aquella decisión, y estos sí pueden tener la condición de dominicanos por naturalización. Hasta eso, el gobierno se ha colocado a la derecha de la derecha de la derecha. Aún así se le exige más, pero el gobierno toma decisiones. Yo no sé lo que se destruyó ayer en Friusa, si eran casuchas en las condiciones que estaban, o la condición de las casas. Pero ahí había un desalojo. Pero había un desalojo o lo que fuera. No quiero emitir haitiano y dominicano. Opiniones concluyentes sobre esto, pero se fue y se barrió como parte de esa reacción a gente que sigue convocando marchas contra los haitianos en la República Dominicana.
En todo eso se fue una niña de 16 años, niños pariendo niños, una dominicana que no tenía documentos. Y la llevaron a Jaime, hubo que ir a llevarle documentos y decir que es dominicana. Ese caso. Pero olvidemos ese caso. 38 parturientes. Esa es la condición de delicadeza que queda una mujer después de parir. Y muchas de estas mujeres que no han tenido la atención preventiva de meses anteriores a parir que debe tener toda mujer en un centro de atención de salud. Ese cuidado previo para evitar un desenlace fatal para el niño o para la madre. Eso no se tiene, entonces usted la monta en un camión y la tira de aquel lado. Entonces, luego, lo decíamos ayer, no se tiene ese miedo a Estados Unidos porque allá están haciendo cosas parecidas y no va a haber reclamo. Pero eso que está ocurriendo está ahí, se registra. Y nosotros vamos a tener problemas en algún momento por eso como país. Sí, las bandas, sí, el desorden, tenemos que tener control fronterizo. Ayer habló el ministro de Defensa, el canciller fue a la ONU y dijo el riesgo de las bandas, eso es correcto, ese control, reforzamiento, van 1.500 hombres para allá, agregados, sí. Y tenemos porque realmente el riesgo, el descontrol de Haití es un riesgo para la República Dominicana. Pero lo de las parturientas y lo de la atención médica, que se coloca por encima de todo, hasta en las guerras, no se puede justificar. No se puede justificar, pese a los aplausos de un sector de la población dominicana, y de gente que se desayuna con un haitiano a diario, comiéndose uno. Entonces, el gobierno... Bueno, esto no se va a rectificar. Por el contrario, parece que va a seguir profundizándose. Es una pena, porque es inhumano. Esto es sencillamente inhumano lo que está ocurriendo. 7:49 minutos.